Buenos días mis hermanos de Radio ICC, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien. Le doy gracias al Señor primeramente por la oportunidad que me da de compartir con ustedes nuevamente un espacio más de la biografía. En esta ocasión les traigo la biografía de la Iglesia, cuáles son sus inicios, quién es su fundador, las características del fundador, la misión de la Iglesia y mucho más, esperando que todo sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. El inicio de la Iglesia. Luego de la resurrección de Jesús, le dijo en Mateo 28, 19 al 20 a sus discípulos: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La obra principal de Jesucristo se ha cumplido, que es ofrecer la redención para sus almas, liberarlos de la condenación eterna que nos separaba de Dios por causa del pecado. Jesús nos redimió de toda esa condenación a través de su muerte y resurrección. Sin embargo, la obra de su ministerio y proclamación de sus buenas nuevas de salvación no ha concluido. Él únicamente la empezó a través de su ministerio aquí en la tierra, junto a sus 12 apóstoles, donde hizo grandes señales de milagro y grandes enseñanzas, presentándonos el reino de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿quién o quiénes deben continuar lo que Él empezó? La respuesta es su amada Iglesia. ¿Y qué es la Iglesia? Para comprender mejor, Iglesia proviene de la palabra en latín ecclesia, correspondiente al hebreo kahal, que designa a una asamblea o congregación, es decir, un grupo de fieles que se juntan en un lugar determinado o no, que tienen en común una fe, en nuestro caso, la fe en Cristo como único Señor y Salvador. ¿Y quién es el fundador de esta iglesia? Jesucristo mismo. En Mateo 16, versículo 18, Jesús pronuncia por primera vez la palabra iglesia, cuando le dice a Pedro: Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se refirió a Pedro porque su nombre significaba roca. Él usó en ese momento un juego de palabras con el nombre de Pedro, no refiriéndose que a través de Pedro fundaría la iglesia o a través de sus sucesores, sino que sobre esta roca, refiriéndose a él mismo, enseñando en esa ocasión una revelación divina, que si profesamos la fe en Cristo, es decir, sobre Él, que le creemos a Él, seríamos fundados en Él y sería Él nuestro refugio y nuestra iglesia. Porque Él es la piedra fundamental. La iglesia se representa como la figura de un templo, creada con piedras. Los que hemos creído en Cristo somos una piedra en este templo, pero la piedra fundamental es Cristo. Efesios 2, del 20. También Él es la cabeza de la iglesia, porque la iglesia también simboliza el cuerpo de Cristo, y todo aquel que cree en su muerte y resurrección pueden ser parte de este cuerpo y estamos sujetos en Él. También Él es el esposo de la iglesia, dando un ejemplo de cómo los maridos deben tratar y preocuparse de sus esposas, es decir, amarlas, guiarlas, protegerlas, nutrirlas en las cosas de Cristo y vivir fielmente con ellas. Es lo que hace Cristo con su iglesia. Y también Él es el juez de su iglesia, como dice en Apocalipsis en el capítulo 2 y 3. Él nos juzgará según nuestros hechos, sean buenos o malos, por lo cual nos invita todos los días a limpiarnos de todo mal a través de su palabra. Ya que tenemos claro qué significa iglesia y quién es su fundador y sus características, veamos ahora cuál es la misión de la iglesia y cómo comenzó a trabajar. Jesús, después de su resurrección en Mateo 28, del 19 al 20, vemos cómo les dejó una misión a sus discípulos, un mensaje que es muy importante. Se podría decir que es el mensaje principal de las Escrituras, en cuanto a la misión que debe tener el pueblo de Dios, es decir, su iglesia, sin restarle importancia a los otros deberes que tenemos como iglesia en cuanto a la adoración a Cristo a través de la obediencia, adorarlo a través de las alabanzas y el amarnos unos a otros porque así nos iban a conocer, sino que la misión que fluye de nuestra comunión con los demás, de nuestro crecimiento espiritual y de nuestra alabanza es ser instrumentos fieles y obedientes de Dios en su plan divino de redimir al mundo.
porque ese plan comenzó en la eternidad pasada, antes de que el mundo fuese creado, y no se activó ese plan hasta que Adán decidió pecar. Por tanto, se separó de la comunión con Dios y quedó espiritualmente separado de Dios. Desde aquel fatal día en el huerto del Edén, el ser humano natural y caído ha estado tratando de ocultarse de Dios, y Dios ha estado redimiendo a los hombres para hacerlos volver a Él. Desde ese momento, Dios, por su amor compasivo, es que ha tomado la iniciativa para restaurar a la humanidad a la justicia. Siempre Él ha dado una oportunidad de salvación y restauración al ser humano. Lo vemos desde el primer llamado que le hizo a Adán. ¿Dónde estás tú? En Génesis 3, versículo 9, y hasta en su último llamado en el libro de Apocalipsis 22, versículo 17, que dice: el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Cuando Dios necesitó a una nación para que diera testimonio de Él, escogió a Israel, a su pueblo escogido a través de Abraham, pero ellos le fallaron. Israel rechazó a su Mesías y Rey, Jesucristo, por lo cual Dios llamó a la Iglesia, su nuevo instrumento escogido para redimir al mundo, compuesto por diversas personas como los gentiles, es decir, no los judíos. El corazón de Dios siempre ha anhelado atraer hacia sí a seres humanos pecadores y rebeldes con el fin de darles vida nueva, justa y eterna por medio de su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16. Entonces, ¿cuál es la misión o el trabajo de la Iglesia? La gran misión de la Iglesia es amar, aprender y vivir de tal manera que atraiga a hombres y mujeres a Jesucristo. En su oración sacerdotal, Cristo oró: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17, del 3 al 4. Por tanto, esa es también la misión de la Iglesia de Cristo. La obra de la Iglesia es una extensión de la obra de su Señor. Jesús manifestó al Padre: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17, 18. Solo hay una razón por la cual el Señor permite que su Iglesia permanezca en la tierra, y es buscar y salvar a los perdidos. Entonces, ¿cómo comenzó la Iglesia primitiva a trabajar, es decir, la primera Iglesia dirigida por los apóstoles? En el libro de Hechos narra las etapas iniciales y las características de esa obra inconclusa, y establece la ruta que la Iglesia debe seguir hasta el final. Jesús, antes de ascender al cielo junto al Padre, le pasó esta responsabilidad a los apóstoles. Ellos ahora iban a ser responsables de enseñar a la Iglesia las verdades de la fe. Pero debemos recordar que al momento de arrestar y crucificar a Jesús, la mayoría de estos apóstoles huyeron por miedo a morir y quedaron completamente desilusionados, con muchas inquietudes y temores que no comprendían, lo cual, a los ojos humanos, podríamos decir que no estaban preparados para realizar esta misión que Cristo les estaba dejando. La fe de ellos era débil, porque habían fracasado en su testimonio no solo públicamente, sino que también de su lealtad privada y en su fe personal. Por ejemplo, Pedro, el líder reconocido por el grupo, había negado de manera impetuosa y profana de conocer a Jesús. Con excepción de Juan, todos los demás discípulos huyeron. Jesús de todas formas había anticipado que esto iba a pasar. Y cuando Jesús resucitó, varios de ellos, para no decir todos, dudaron de su resurrección, y cuando Jesús se les apareció, los encontró escondidos tras puertas cerradas por temor a las autoridades judías. Tomás, ausente en esa primera aparición, no creyó ni siquiera el testimonio de los otros 10 apóstoles. Solo una segunda aparición y la invitación de parte de Jesús que les tocara las heridas causadas por la crucifixión curó a Tomás de su incredulidad. ¿Por qué es relevante recordar este episodio? Porque ellos claramente no estaban preparados para la gran misión, carecían de entendimiento y del poder espiritual para evangelizar y edificar. Sin embargo, Jesús, en sus últimas palabras antes de ascender al cielo, el Señor Jesucristo les reitera la promesa de que el Espíritu Santo los fortalecería, y a todos los creyentes posteriores.
con aquellos recursos necesarios para terminar la obra inconclusa del Salvador. Jesús, cuando estuvo con ellos, los instruyó tanto con hechos como con palabras. Los milagros que vieron debieron fortalecer su fe. Las parábolas que escucharon debieron aclararles asuntos espirituales, y las enseñanzas que les impartió debió formularles la teología, porque tenían que tener claro cuál es el mensaje que deberían dar cuando Él ya no estuviera a su lado, para que su ministerio fuera eficaz. Porque evangelizar, es decir, proclamar que Dios salva del pecado, se hace creíble este mensaje en una vida santa que demuestre claramente que Dios puede salvar del pecado, es decir, una vida restaurada día a día por la palabra de Dios. Y Jesús necesitaba restaurar a sus apóstoles, por eso estuvo 40 días antes de ascender al cielo, enseñándoles una vez más las realidades esenciales de su reino. Durante esos días les enseñó a varias personas más, pero en las ocasiones que se aparecía a los apóstoles, se enfocó principalmente en ellos, los escogidos, y escogidos para un servicio único. Como dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él fue quien los salvó, los comisionó, los preparó, los dotó y enseñó a fin de que pudieran ser testigos de la verdad y destinatarios de la revelación de Dios. Ellos establecieron el mensaje que los creyentes deben proclamar. Nuestro Señor estaba creando en ellos la enseñanza que más tarde se llamó la doctrina de los apóstoles, en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los apóstoles, después de haber sido instruidos nuevamente y habiendo fortalecido su fe una vez más en su Señor, quizás se sintieron muy capaces de predicar el mensaje que Jesús les enseñó con sus propias fuerzas. Es por eso que Jesús los mandó a que estuvieran juntos y que no se fueran de Jerusalén, porque Jesús les ordenó que esperasen la promesa que el Padre se les había dado, una promesa que fue reiterada en el ministerio terrenal del Señor, la cual es que les sería enviado el Espíritu Santo. Ellos ya sabían del Espíritu Santo y de su forma de actuar, porque Jesús les había comentado en una ocasión que el Espíritu de verdad mora en vosotros y estará en vosotros, en Juan 14:17. Pero ahora estaría con ellos de forma permanente y los capacitaría de una forma única. Les daría poder, un poder que también se le daría a todos los que iban a creer en Jesucristo. Nuestro Señor fue el mejor ejemplo de cómo fue preparado para iniciar su ministerio. Cuando fue bautizado, indicando que estaba en total acuerdo y en compañerismo con el Espíritu Santo, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, indicando el poder que recibiría del Espíritu Santo para realizar su obra terrenal. Es por eso que la presencia, la guía y el poder del Espíritu eran absolutamente esenciales para que los apóstoles fueran eficaces en continuar la obra inconclusa del Señor. Ellos ya eran salvos, fueron orientados y enseñados, pero les faltaba la promesa: recibiréis poder, que vendría después que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. La palabra poder es traducción de dunamis, que se deriva de la palabra castellana dinamita, es decir, todo creyente tiene dinamita espiritual para el uso de dones, servicio, compañerismo y testimonio, según la capacidad que se nos ha dado. Pero, para poder experimentar ese poder en sus vidas, no deben contristar al Espíritu por medio del pecado, sino que continuamente deben estar llenos y controlados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y la oración, para poder cumplir con la misión u obra que Cristo demanda. Jesús le dijo a sus apóstoles: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigo es aquel que ve algo y lo cuenta a otros. Como dice Juan en 1 de Juan 1, del 1 al 2, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, hemos visto, testificado y os anunciamos.
Un testigo de Jesucristo es simplemente alguien que cuenta la verdad acerca de Él. Este fue el objetivo principal por el cual vino el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia primitiva fue tan eficaz que transformó el mundo entero, como dice en Hechos 17 al 6. Hoy en día a todos los creyentes se les ordena ser testigos de la Gran Comisión, la que leímos en Mateo 28 del 19 al 20. Los apóstoles, junto a otros cristianos, que fueron tantos, que sellaron su testimonio con su propia sangre, que mártires, testigo, llegó a significar mártires. Su sangre, como declaró Tertuliano, el teólogo del siglo II, se convirtió en la semilla de la iglesia, porque muchos se sintieron atraídos a la fe en Cristo al observar cómo los cristianos enfrentaban la muerte con calma y alegría. ¿Recuerda usted a Pedro antes de recibir el Espíritu Santo? Fue un hombre que se escondió cuando vio a su maestro ser crucificado. Lo negó, lo blasfemó, todo por temor a morir. Sus fuerzas humanas y su amor limitado que tenía como ser humano no fueron suficientes para permanecer junto a su Señor. Pero cuando Jesús resucitó y se encontró con él, lo restauró, preguntándole: «Pedro, ¿me amas?». Y le confió la comisión de trabajar en su reino. Lo preparó y en Hechos capítulo 2 vemos cómo en el día de Pentecostés, junto a los apóstoles, fueron llenos del Espíritu Santo, llenos de su poder, es decir, les dio las fuerzas que solo provienen de Dios para ser testigos de Él, y que ahora eran uno solo en el cuerpo de Cristo, porque se identificaron completamente en Él, en su enseñanza y en el reino de Dios. Y Dios, a través de su Espíritu, los selló como un sello de garantía que nunca más estarían solos y que les pertenecían completamente al Padre, por lo cual Él los capacitaría para enfrentar todo lo que le iba a venir por predicar el nombre de Cristo, que es la persecución que vivirían y la muerte que los esperaba. Por lo cual Pedro, luego de recibir el Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 14 en adelante, sin ningún temor predica sobre la profecía de Joel, sobre su Señor Jesucristo, y trajo a muchos al arrepentimiento, porque muchos se conmovieron con la verdad que salía de los labios de Él, la verdad que es Cristo, y se estaban juntando todas aquellas personas que estaban creyendo y compartían todo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes para el beneficio de la iglesia, y ayudaban a los más necesitados y perseveraban unidos en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los apóstoles comprendieron tan bien su misión que más adelante el apóstol Pablo dijo en Tito 2, del versículo 5 al 10, «Debemos vivir de tal modo que la palabra de Dios no sea blasfemada, que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, y que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador, a fin de que podamos hacer posible que el Evangelio de salvación llegue a todos de forma cautivadora». Los apóstoles vieron a Jesús partir al cielo, y dos varones con vestiduras blancas les dijeron: «Varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo». Nadie sabe cuándo volverá nuestro Señor, pero todos debemos vivir en anticipación de qué podríamos hacer durante nuestra propia vida, porque he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 12. Debemos servir fielmente a Cristo ante su inminente regreso. Él vendrá como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16, 15. Debemos terminar la tarea que Jesús inició. Evangelizar se ve intimidante, pero en su misericordia el Señor, desde el principio, ha provisto todos los recursos espirituales necesarios para cumplir esa tarea. Depende de cada uno de nosotros apropiarnos de los recursos y usarlos según la capacidad que Él nos ha dado, porque me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan capítulo 9, versículo 4. Bendiciones, mis hermanos.